Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Jerry Blasco Presenta. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Estamos a 29 de septiembre del 2020 en el puerto Bello de Veracruz. Y bueno, como cada martes, tengo un invitado muy especial. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la educación. Es un tema que no he abordado todavía como tal. Es la primera vez que lo vengo abordando. Ya hemos tocado con algunas panelistas unas pinceladas sobre la educación actual, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo. Pero bueno, el día de hoy un especialista nos va a hablar acerca del contexto que estamos viviendo en cuanto a la educación. Mientras vamos a esperar a hacer un poco de tiempo, unos 2-3 minutos, para que las personas que empiecen a ver la notificación de que estamos ya en vivo. Igual te invito que me escribas en la parte de abajo, me dejes tus comentarios, saludos, alguna pregunta que le quieras hacer al panelista del día de hoy, ya que vamos a abordar el tema del día de hoy, es el reto de las universidades ante la nueva normalidad. Se me hace un tema muy interesante, sobre todo para pues, los protagonistas, en este caso, padres de familias, maestros, ¿sí?, educadores, todas las personas que se han visto afectadas por esta nueva situación. Así que, bueno, ya veo que tenemos personas que se están conectando, me da mucho gusto. Igual, si me pueden dejar quiénes son, me pueden mandar saludos. Tengo por ahí ya varias personas que nos vienen siguiendo, entonces sería muy, muy bonito poder saludarlos. Así que, por favor, pongan su nombre, dejen un comentario para poder identificar quiénes son los que se están poniendo en contacto el día de hoy. También te recuerdo que todos los videos que se están haciendo en las entrevistas los pueden ver en la parte de mi fanpage, en videos. Y bueno, ya tenemos la primera persona. Lalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Espero te encuentres bien. Un gusto poder saludarte. Muy buena participación la que tuviste la semana pasada en el foro. Excelente, Lalo, me da mucho gusto. Veo que tenemos más personas. Igual los invito, mientras hago tiempo, para que las personas se vayan conectando, vayan preparándose, acomodándose, mientras voy a dar tiempo para que pueda compartirlo en las redes sociales, esta información, este video. Igual los invito, si me pueden ayudar compartiendo esta información, que yo creo que es muy valiosa, es contenido de alto valor, que nos puede ayudar a tener un mejor entendimiento. Muy bien. Eso es todo, Lalo. Muy buenas noches. Así es. Bueno. Sigo compartiendo, mandan saludos, veo que se están conectando, me da mucho gusto, veo también que ya lo están compartiendo. Y bueno, no sean tímidos, los invito a que puedan compartirme de dónde nos están viendo, si es la primera vez, de dónde son, cómo es que llegaron a mi fanpage. Muchas gracias, Lalo. No sé si Mariana esté por ahí también. Siempre Mariana también me ayuda a compartir. Mientras estoy difundiendo en algunas redes sociales, antes de pasar a dar inicio a leer la semblanza de nuestro invitado. Bueno, cosas que me pasaron, cosas positivas que me pasaron la semana pasada, cosas que me pasaron ahora. Bueno, fue el webinario de Bienestar en el Trabajo, tuvimos buena audiencia. Les agradezco a todas las personas que nos estuvieron siguiendo. El evento fue gratuito, fue sin costo, y también anuncio que ya estamos trabajando para el webinario del mes de octubre. Este programa, este proyecto que pues tengo la fortuna de estar colaborando con varios colegas, varios psicólogos, pues vamos a estar realizándolo una vez al mes, esa es la idea. Y el siguiente webinario para el mes de octubre va a ser sobre la educación. Ya abordamos sobre el bienestar en el trabajo, ahora vamos a hablar sobre la educación positiva. Precisamente estamos abordando un tema relacionado con la educación y yo creo que va a estar muy interesante. Ya tenemos por ahí los invitados, los conferencistas. Yo creo que en el transcurso de la siguiente semana estaré lanzando la convocatoria para que puedan todos ustedes
participar. Es completamente gratuito, no tiene un costo, se va a realizar a través de Google Meet y lo único que tienen que hacer es registrarse, ¿sí? Vamos a ir a lanzar la convocatoria para tener acceso a la plataforma y tener la oportunidad de participar en este foro. Temas como resiliencia, la educación positiva, la educación enfocada en solución de problemas, vamos a abordar sobre aulas felices y sobre los beneficios de la meditación en la educación. Creo que son temas muy importantes, innovadores, que se deben de dar a conocer y que, como diría por ahí mi colega y amiga, se me fue su nombre, perdón, que estos conocimientos se deben de dar a conocer a dominio público. Entonces, dice ahorita la traigo. Oye, excelente, ahí está Mariana, mucho gusto. Pues bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy. Voy a pasar a leer la semblanza de mi invitado. Voy a leerla y me da un orgullo y un gusto poder entrevistarlo antes de que sea más famoso y tener esta entrevista y decir, ¿saben qué? Yo tuve la fortuna de entrevistar a uno grande, un veracruzano grande. Bueno, él nació el 14 de febrero de 1985 en la ciudad y puerto de Veracruz. Actualmente funge como director general de la Universidad de las Naciones, como vocal estatal de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica AC y como director financiero de Cancela Cáncer AC, ambas organizaciones sin fines de lucro. Es maestro en artes liberales en estudios de extensión en el campo de la administración y la economía, con especialidad en administración estratégica por la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos, de la cual se graduó como miembro de la lista del decano y fue acreedor de Harold Longleat Award y finalista de Katie Jane Prize. Es maestro en Ciencias de la Administración por la Universidad de las Naciones y licenciado en Finanzas por la misma institución. También es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas de Puebla. Además, cuenta con diplomados en negocios digitales por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en sustentabilidad corporativa por la Universidad Católica de Leuven, en Bélgica, en moral política y análisis de mercados financieros por la Universidad de Yale, en desarrollo urbano por la Escuela de Diseño de la Universidad de Pensilvania, que por cierto, adoro esa universidad, la Universidad de Pensilvania, ahí es la meca de la psicología positiva, en estadística inferencial y Bayesiana por la Universidad de Duke en Carolina del Norte, en marketing estratégico por la Universidad de California en Berkeley y en administración estratégica e innovación por la Escuela de Negocios de Copenhague, Dinamarca, que por cierto también tiene un instituto de la felicidad por allá. Perteneció a la generación en 1997 de la superación ciudadana por su desempeño académico, premio al que nuevamente fue acreedor por su trabajo altruista con Cancela en Cáncer AC, y ha sido 2 veces finalista nacional en el concurso de oratoria formal, tanto en inglés como en español, auspiciado por el Distrito 34, República Mexicana de Toastmaster Internacional, organización con la cual ha fungido como gobernador de área, director de división, director nacional de crecimiento de clubes y juez en el International Speed Contest, celebrado en la ciudad de Washington. En esta organización ha alcanzado el grado de Toastmaster distinguido, que es el más alto que otorga esta institución. Por último, se ha dedicado a la investigación académica, es conferencista, colabora con columnistas y analistas de diversos medios en radio y televisión, imparte cátedra en materia de mercados financieros, estadística, econometría, economía y administración estratégica. Híjole, no me queda más que darle la bienvenida a mi querido colega, amigo, Ángelo Matielo. ¿Cómo estás, Ángelo? Muy buenas noches. Buenas noches, mi estimado Jerry. Es un gusto poder estar contigo, poder participar en esta entrevista. Gracias por la introducción, por la presentación. Gracias a la gente que nos está viendo en vivo en este momento. Y creo que es una gran oportunidad para poder platicar de un tema muy interesante, que es este reto que representa la nueva normalidad después de la pandemia para las universidades y para la educación en general en México. Oye, Ángelo, te tengo que hacer esta pregunta antes de abordar el tema. Ángelo, tenemos la misma edad, no digo cuántos, no, ya dije la fecha y que hagan cuentas, no digo la edad. Oye, ¿cómo le has hecho para estudiar tanto? Duermo poco. Creo que la respuesta es dormir poco y tener
unos padres que me han impulsado a siempre tratar de aprender algo nuevo. Siempre me ha gustado aprender, siempre me ha gustado investigar y creo que ese gusanito de la curiosidad nunca se me ha quitado y espero nunca perderlo. Esa es la versión abreviada, ya lo habíamos explicado del currículum, porque, pues, por ejemplo, soy paramédico certificado, se toca el violín, el piano, la guitarra, idiomas, pero no lo incluyo porque, pues, no vale la pena, pero siempre que tenga una vida hay que estar aprendiendo algo nuevo, porque si no, digo, aquí estás, aquí, ¿no? Hay que aprender una cosa nueva cada día, tenemos en promedio 28,100 días por persona, al menos en este país, y pues si aprendes una cosa cada día, te podrás ir tranquilo sabiendo que sabes 28,100 cosas, ¿no? Al menos esa cantidad. Claro. Y desde No, siempre oye, me ha sí es cierto. gustado. Sí, adelante, adelante. No, adelante, para. No, no, es que hablaste de los idiomas y hace poco, no sé, tendrá unos meses que hiciste un video hablando en 8 o 9 idiomas. ¿Cuántos idiomas eran? No recuerdo. Fueron 10 ahí, pero es que los últimos 4 los estoy realmente aprendiendo todavía, no los domino. De hecho, creo que uno nunca llega a dominar un idioma, ni siquiera la lengua natal. El español Claro. es un idioma demasiado bello y complicado, con demasiada historia como para dominarlo, pero lo aprende uno y te defiendes con tu idioma. Me defiendo en varios, me defiendo en la gran mayoría, en al menos 7, pero los últimos 3 o 4 sí me han costado trabajo porque son totalmente diferentes a lo que normalmente ocupamos en el día a día. El español no es fácil, es un idioma complicado, pero al ser complicado y ocupar una estructura gramatical como la que tenemos de sujeto, verbo, objeto, cuando te viene un idioma como el náhuatl que yo estoy aprendiendo, como el alemán, que ocupan aglomeración, o como el japonés, que tiene un sistema de jerarquización en el cual la forma en que hables depende mucho de con quién estés hablando, pues sí, cuesta trabajo hacer ese cambio en la forma en que piensa uno, ¿no? Pero cada idioma te revela mucho acerca de cómo piensa un país, cómo piensa una cultura, porque en la forma de hablar está la forma en que ordenamos el pensamiento. Creo que ya has platicado tú del tema. Y, por ejemplo, el náhuatl es muy bonito porque la forma en que hablan, cuando se habla con alguien con respeto, es con cariño en diminutivo. O sea, entre más diminutivos ocupe para hablar y entre más cariño le ponga o el énfasis en el lenguaje cariñoso, es mayor respeto para la persona con la que estoy interactuando. Y eso es, para mí me sorprende, es muy bonito. Ojalá no se pierda, ojalá sigamos promoviendo el aprendizaje de lenguas indígenas en el país, porque eh, falta, falta promoción, falta la oportunidad de Claro. aprender otras lenguas indígenas, porque son nuestra herencia. A veces se nos olvida. Y a mí en lo particular me encanta aprender lenguas, me encanta aprender idiomas, es algo que me ha gustado desde niño, aunque me cueste trabajo. Oye, no, pues imagínate, si te cuesta trabajo a ti, ya te imaginarás a uno, ¿no? La verdad es que me sorprende mucho, digo, dominar 1, 2, 3 idiomas, pues es como que algo muy común. Tengo varias personas que dominan 3, 4 idiomas. Digo, 3 idiomas es como que así lo más sano, ¿no? Que he visto, lo más común. Pero ya, híjole, 10 y sobre todo que son idiomas tan diferentes como lo es el alemán, el japonés, este, es de admirar bastante, Angelo. Tenía que preguntártelo, la verdad es que sí, es muy interesante el currículo que tienes y a mí me da mucho orgullo que seas veracruzano, que te sientas orgulloso porque es lo que he percibido. Efectivamente. Es lo que he percibido, ¿eh? Y eso me da mucho gusto. Y bueno, Ángelo, entrando en materia, mira, la verdad es que te voy a ser muy honesto. Cuando, cuando decidí abordar este tema, estaba pensando en muchas personas, porque yo soy, bueno, catedrático, he sido maestro, y estoy inmerso en el tema de la educación y conozco muchas personas para invitar, pero se me vino a la mente una persona como tú por el simple hecho de que, una, has tenido la oportunidad de viajar y de estudiar, más bien de estudiar en otros países, y dos, que estás joven. Eso es algo bien interesante. O sea, no estamos, digo, todavía no estamos a
una edad bastante ya más grande, sino estamos así como que chavorrucos, y eso digamos que todavía podemos entender hasta cierto punto la generación de arriba con la generación de abajo. Entonces, ándale. Entonces, a mí, primero que quisieras que me explicaras el concepto de la nueva normalidad de trabajo, o sea, ¿qué es la nueva normalidad de trabajo? Y en segundo lugar, ¿cómo es que esta nueva normalidad le está impactando, en este caso, a las escuelas privadas? Claro. Pues bueno, esto de la nueva normalidad es el nombre que le hemos dado a la realidad que vamos a enfrentar, lo que estamos experimentando desde que inició el confinamiento obligatorio por la pandemia generada por el virus del SARS-CoV-2, el famoso COVID-19, a partir de marzo, abril, y este nombre, la nueva normalidad, The Next Normal, es el nombre que la ONU decide darle a la forma en que vamos a tener que interactuar durante y después de la pandemia. Porque en verdad es un cambio que no hemos vivido antes. Nos ha obligado a ver cosas que antes podrían parecer fuera de lo normal. Por ejemplo, que compañías farmacéuticas que normalmente son muy secretivas y cuidadosas de lo que están investigando, abran su investigación para que el público general lo pueda conocer y puedan participar con otras compañías e interactuar y intercambiar las experiencias de desarrollo de una vacuna. Es algo que no habíamos visto antes. Claro. Que, por ejemplo, compañías de telecomunicación en África estén abriendo sus canales para que los niños tengan acceso a material educativo en las redes, es algo que no habíamos visto antes. En México, las televisoras, si bien tienen un espectro que es propiedad de la nación, pues bueno, que abran su espacio para no solo la presentación, sino la producción de contenidos educativos para los niños. No es normal, no es algo que esperaríamos de ver de una compañía como Televisa o TV Azteca, que generalmente persiguen un margen de ganancia. El que veamos que grupos armados de diferentes países hayan decidido frenar la violencia, detener el ataque, cesar el fuego en conflictos bélicos, no es normal. Y esto es la parte buena o positiva de la nueva normalidad. El saber que nos presenta una oportunidad única de construir algo mejor de lo normal. Hay que empezar con la educación, con la cultura, con la ciencia y con la información, porque esa va a ser la base de lo que a partir de ese momento entendamos como nuestra forma de interactuar con la ciudadanía alrededor de nosotros, de nuestra comunidad, con nuestro estado, con nuestro país y obviamente como ciudadanos del mundo. Y bueno, ¿cómo nos impacta esta normalidad en las escuelas privadas? Nos ha pegado, nos ha afectado en la parte de matrícula. Obviamente el frenón económico que generó el confinamiento y la caída del grupo que hemos vivido, al menos en el país, en la mayoría de los países, fue muy clara, fue un 20% en 3 meses que nadie espera y nadie sobrevive 3 meses sin trabajar. Provocó que muchos alumnos que pagaban la colegiatura, bueno, pasar a la universidad de ser la segunda o tercera prioridad en la casa a ser la sexta o séptima, porque hay gastos de salud, hay gastos de alimentación, hay que guardar un ahorro porque uno no prevé o no preveíamos antes que viniera algo como esto, y eso nos obliga a repensar prioridades y muchos alumnos han tenido que desertar. Se ha visto una deserción fuerte en muchas escuelas públicas y privadas, pero afortunadamente esta caída de matrícula no ha sido tan grave como esperábamos. En su momento llegamos a pensar que hasta un 33% de los alumnos abandonarían las aulas. No se ha dado el caso, al menos en la escuela en la que tengo el honor de dirigir, y en otra escuela, el Colegio Bilingüe de la Veracruz, de la cual soy también parte accionista y miembro de la Junta de Gobierno. Pero sí hemos visto un retraso en inscripciones precisamente por la falta de liquidez de los padres y porque muchos esperan el resultado de las universidades públicas, de los exámenes de admisión que tuvieron que retrasarse y que hasta la fecha todavía no terminan de entregar los resultados de corrimiento, por ejemplo, para la Universidad Veracruzana o para el Tecnológico de Veracruz. Pero también nos trajo algo positivo. Nos demostró que estábamos más preparados de lo que creíamos muchas escuelas particulares para
esta llegada eventual de la educación en línea, de manera formal, pero educación a distancia. Nos obligó a los que no estaban listos a tomar cartas en el asunto. Afortunadamente, la universidad donde trabajo, la Universidad de la Nación, estábamos preparados, teníamos la oportunidad ya de estar listos, porque así manejábamos gran parte de nuestros posgrados y una parte de nuestras licenciaturas. Entonces, la adaptación o el cambio que tuvimos para podernos adaptar a llevar toda nuestra educación en línea, y ahora con el colegio bilingüe que se une a la familia, tenemos desde maternal hasta postdoctorado. Y la adaptación que tuvimos que hacer de nuestros sistemas fue menor. Lo único que sí requirió más trabajo fue capacitar y actualizar a los profesores para que pudieran adaptar conocimientos y su cátedra al uso de nuevas tecnologías de la información. Creo que era algo que iba a pasar eventualmente. Es normal que nos llevara a este camino, no podíamos detenerlo tanto tiempo. Yo me acuerdo mucho de que durante sexenios anteriores, en la época de Miguel Velasco, Miguel Alemán Velasco y don Corazón Fidel Herrera. Fidel Herrera. Sí, se prohibió mucho el uso de la tecnología a distancia para poder dar educación superior, porque querían tener el control de esa área desde lo que se llamó el consorcio clavijero, y lo soltaron. Ha habido más apertura por parte de los gobiernos posteriores, tanto de Javier Duarte como de Miguel Ángel Yunes Linares y como del actual gobernador Cuitlava García, para que la Secretaría de Educación de Veracruz apruebe registros de validez oficial de estudios a distancia o híbridos en un sistema mixto como el que vamos a vivir ahora, ¿no? Algunos alumnos estarán en clase, otros estarán en la distancia y tendremos que trabajar con esta forma nueva de interactuar. Y demostró que en muchos sentidos la gente estaba lista para trabajar desde casa. Creo que el home office en México no se había aprovechado de la forma correcta. Va a cambiar la forma en que entendemos el trabajo. La universidad seguramente lo hizo. Me queda muy claro que cambiamos la forma en que entendemos la relación maestro-alumno. Ya no podemos ver al maestro como el dueño del conocimiento y al alumno como un vasito esperando que la jarra pase y lo llene. No, hay que verlo como lo que es. El alumno debe tomar agencia y control de su conocimiento y de su aprendizaje. Y el maestro debe ser una guía, alguien que ayude a que el alumno encuentre la información que requiere y la sublime, le forme conocimiento realmente, y verlo más como lo que es, como una chispa esperando prender una vela en el alumno, no como un recipiente por llenar. Claro. Nos obligó a adaptarnos, ¿no? Nos obligó a adaptar nuestra forma de enseñar a las circunstancias. Creo que el trabajo realizado por Secretaría de Educación Pública Federal es loable, porque han intentado llevar la educación básica y media superior a la mayor cantidad de gente a través de la televisión. No estoy seguro de que tan factible sea, porque sobre todo la educación básica tiene un concepto, un aspecto social muy importante. El alumno no extraña la escuela porque extraña las paredes o los pizarrones o la banca o los libros. Extraña a su maestro o a su maestra, extraña a sus compañeros, a sus amiguitos. Esa es la parte más importante, yo creo, que la formación básica y la preescolar, y la estamos perdiendo porque ahora papá y mamá tienen que fungir como la guía y el maestro hace lo posible por mantenerse en contacto, pero es complicado. Y bueno, vamos a tener que ahora adaptarnos a esta nueva normalidad y a ver cómo hacemos para suplantar este espacio físico que teníamos antes, que llamamos salón de clases, y lo tratamos de ocupar como puente, las herramientas que tengamos a la mano para poder llevar la educación a todo el mundo. Oye, Ángelo, fíjate que todo lo que has comentado se me vienen muchas preguntas. Definitivamente, digo, antes la educación la educación en línea era considerada como que no válida, no era bien vista. Había muchos prejuicios acerca de esta, y te puedo decir que un servidor, aún así, a pesar de que ahorita estoy estudiando una maestría en línea, antes como que tenía mis ideas, ¿no? Como que yo era de las personas que prefería mejor lo presencial. Tocas el tema de que es cierto, los niños, sobre todo la educación básica,
no es que extrañen tanto los contenidos, ¿no? Sino como tú dices, los maestros, sus compañeros, lo que juegan, Claro, la parte de la sociabilidad que se están perdiendo, ¿no? Tocas el punto también de que, pues, bueno, en tu caso la universidad tuvo que capacitar a los maestros y ahí va mi segunda pregunta. Y porque yo soy maestro, yo lo viví, Ángelo, a pesar de que soy millennial, yo soy capacitador, yo me resistí, así te lo digo en buena onda, me resistí enorme a dar capacitación en línea. Y no me capacité al inicio, dije, esto va a pasar, esto va a mejorar. Pasaron los meses y dije, no, ¿sabes qué? Vas a tener que entrarle a Belén cantando porque esto no tiene fin. Y ahora estoy dando capacitación en línea. ¿Me costó trabajo? Sí. ¿Soy joven? Sí, pero también fui renuente. Bueno, la pregunta es, ¿qué tanta resistencia encontraste con tus maestros ante este cambio? creo que ahí se nota mucho la brecha generacional. Sí hay un grupo de maestros más jóvenes que un servidor y que tú, mi estimado Jerry, compartimos edad, como bien dijiste, no vamos a decir cuánta, calculen ustedes, pero creo que los millennials, como tú y como yo, tenemos la ventaja de que vivimos los dos mundos. A mí me tocó hacer mi primera tesis de literatura en una biblioteca, con una jarra de café, buscando en una base de datos digital, sí, pero en una base de datos, no, de todas maneras, el libro para saber la ubicación física, buscarlo en el estante y entrar y sacarlo y hacer la indexación, pero también me tocó el mundo digital, me tocó Wikipedia, me tocó tener a la mano y a la cercanía de los dedos en dos botones la oportunidad de ver maestros de otros países y que me recibiera en clase yo a la distancia. Y te puedo decir que hay estudios que demuestran que la educación a la distancia es igual de efectiva, si no más, que la educación tradicional. ¿Por qué? Porque el alumno tiene más agencia cuando debe ser responsable, tiene más control sobre lo que va a aprender. Y en ese sentido, pues uno puede en este momento, desde una página libre como YouTube o en Facebook o en Pinterest o en páginas particulares como Udemy o Skillshare, o en ya sistemas educativos como el que lleva todas las escuelas de extensión de las universidades en Estados Unidos, gran parte del sistema de Erasmus en Europa y algunas universidades mexicanas como el TEC de Monterrey y la UNAM, llevar clases a distancia y recibir una educación formal que tenga validez. Qué bueno que te atreviste a entrar a la educación en línea, qué bueno que te quitaste el estigma de que no es igual, no es igual, puede ser incluso hasta mejor, y estás haciendo un parteaguas, estás rompiendo camino, una brecha que apenas veníamos tocando en el país y que apenas estamos entendiendo cómo funciona y qué ventajas trae. Y afortunadamente ya entraste porque no va a haber vuelta atrás. O sea, No, no, el ya mundo no. que conocemos en febrero de 2020 ya murió. Y sí hay una renuencia. Hubo una renuencia al principio, resistencia por parte de los maestros. No quiero decir mayores, pero sí que tenían más edad porque no vivieron este puente que nos tocó vivir a ti y a mí, de la parte analógica a la parte digital. Los maestros jóvenes nunca tuvieron problema porque nacieron con la tecnología y entonces esa facilidad de trabajo con herramientas digitales y a la distancia, eh, vaya, no les costó tanto trabajo como a otros. Pero la resistencia se fue muriendo conforme vieron que no era tan complicado. Al enseñarles a los maestros de mayor edad, por ponerle un nombre que no me gusta, porque si digo viejo, y no siquiera mis maestros, al decirle a los maestros que tenían que trabajar ahora con las redes digitales, trabajar a distancia, ocupar herramientas para videotransmisión, para poder ver al grupo en vivo. No a muchos les gustó al principio, obviamente, pero cuando estás obligado por trabajo, le entras al ruedo, agarraron el toro por los cuernos y tengo que agradecerles que lo hayan hecho porque ahora muchos de ellos puedo decir que han mejorado su clase. La cátedra antigua que tenían, que era poco interactiva, en la cual literalmente el alumno llegaba hasta dormirse, pues ya no existe. La cátedra que ha sido obligada a cambiar, a lo mejor era una sacudida que merecíamos
algunos maestros, y digo merecimos porque a mí también me tocó ya adaptarme a esa nueva normalidad para dar clases, y sí, no fue fácil al principio, sobre todo que los alumnos mantuvieran el interés, porque incluso viendo la televisión, si uno se pone a ver tele en su programa favorito, después de 2 horas te empieza a doler hasta la espalda. Sí. Entonces, hay que aprender a hacer las clases dinámicas y a tomar descansos, y en casa hay que aprender a separar un espacio físico para llamarlo la escuela dentro de casa, y que los padres entiendan que cuando el alumno esté en la escuela, aunque esté enfrente de ti, está en la escuela, o si estuviera en otro edificio, en otra ciudad o en otro país, y en ese momento no lo puedes mandar por las tortillas, ni atravesarte la cámara, ni hacer ruido, porque es respetar la escuela. La escuela es un recinto sagrado donde el alumno aprende. Entonces, no respetar ese espacio, ocuparlo para otra cosa o interrumpir al alumno es una falta que al principio se cometía y que ahora veo que los padres ya entendieron que no se debe cometer. Hay que darle el lugar que merece dentro de la casa a la educación. Y la otra parte, la otra cara es que la gente que tenía renuencia y que ahora participa, bueno, pues ahora los vemos incluso tomando clases ellos mismos. Te puedo decir el ejemplo de mi madre, que era una persona que no le entraba a la tecnología, le tenía miedo hasta el control remoto del clima, y ahora, bueno, está en diseño gráfico y diseño de interiores en una universidad en España, en línea, y ya lo acabó. Y sí, una persona que le tenía miedo a la tecnología, ahora tiene un iPad, una computadora, y sigue aprendiendo, se sigue preparando a sus 60 y algo años. No voy a decir la cantidad de nuevo porque hay que respetar las privacidades de la gente, pero se mantiene preparada, se mantiene activa y se mantiene mentalmente desafiada a la distancia a través de las tecnologías de la comunicación y la información. Creo que nuestro compañero Eduardo Manzanares en algún momento lo puso muy bien en su libro Nuevas Tecnologías y el nuevo paradigma educativo. Es pensar diferente, es cambiar la forma en que entendemos nuestra relación con el mundo, porque ya nuestra competencia es ser el competidor de junto, compitió conmigo en la carrera. Nuestra competencia en este momento son todas las personas que salen de nuestra área en todos los países y en todas las ciudades del mundo. Y entonces, hasta que no entendamos que nuestra competencia ya no es local, es global, y que el home office nos obliga a trabajar en casa, sí, pero trabajar en casa de quién, en qué país, y es igual trabajar con una persona aquí que en Madrid o en Guinea Ecuatorial, que también hablan español. Bueno, pues vaya, nos pone a trabajar el doble para demostrar de qué estamos hechos los veracruzanos, y creo que hemos hecho un buen trabajo hasta este momento. No me queda duda de que el veracruzano tiene voluntad para trabajar, para aprender y para adaptarse. Si sobrevivimos el calor de 40 grados cada verano, créeme que no hay nada que no podamos sobrevivir. Oye, Ángelo, fíjate que ahorita, bueno, tocas varios puntos. Muy cierto lo que dices del comentario del maestro Manzanares. Él, de hecho él fue de los primeros maestros que yo recuerdo que ya tiene años, va a tener unos 5 años, que él ya daba las clases en línea. No sé exactamente, pero yo lo veía con su micrófono, ves que siempre va bien vestido, y él ya daba las clases en línea. Y digo, ahorita pues ha de estar pez en el agua, ¿no? Sí, no, él no tiene problema para adaptarse. De hecho, la mayoría de catedráticos de posgrado, porque en la universidad tenemos el sistema de posgrados tanto en presencial como en sistema en línea, pues bueno, ellos lo tomaron como lo que era una continuación de su trabajo. Pero ya los maestros que teníamos en el área de licenciatura, bachillerato, secundaria, primaria, preescolar, kinder, hasta maternal, pues sí fue complicado. Obviamente maternal ahorita no estamos dando, pero la gente de kinder, hasta los niños de kinder tienen que aprender, y tienen que aprender y mantenerse en ese estado continuo de aprendizaje, información y desarrollo, porque si no, es perder el tiempo, perder un año, y lo vamos a retrasar cuando podemos solventarlo a través de una cámara y una computadora. Creo que no es justo. Me preocupa que esto demuestra una brecha gigante en el ingreso y la capacidad de muchas escuelas y en el ingreso y la capacidad de muchos mexicanos. Hay que recordar que en México solo el 77% de la población tiene acceso a Internet, y solo el 45% aproximadamente, de acuerdo a lo que recuerdo de las cifras del INEGI, tiene una computadora en casa. Entonces, pues hay una brecha que dar. Creo que por eso fue muy loable lo que hizo la televisión mexicana,
y el gobierno federal, el aprovechar lo que estaba ya, infraestructura preparada, que era la televisión, pero no cabe duda que la interacción se pierde y eso hace que la educación sea más complicada. Oye, Entonces, hay que solventar ese puente, sí, estimado. Ángelo, fíjate que tocas un punto donde yo le traigo ganas. Estoy elaborando un ensayo, no lo he terminado porque yo le comentaba a mi maestra cómo, o sea, es tan difícil sintetizar la educación, el tema de la educación en 6 hojas en la actualidad. O sea, y esa estadística que tú dices, yo la acabo de leer, me metí hace unos días al INEGI y encontré que es el 49% de la población que tiene una computadora. Pero imagínate, sí, y la estadística fue de 2019, pero el problema es el promedio es una por casa. Una computadora. ¿Y cuántos hijos hay en casa? ¿Cuánto? Exactamente. Bueno, los hijos ya valió esto. Es verdad, me ha tocado que, oiga, no puedo tener clases ahora porque mi hija va a ocupar la computadora para entrar a clase. Y yo, bueno, pues tratamos de ajustar horarios, ¿no? Porque ahora todos hay que compartir o tener al menos un dispositivo móvil. Es muy, a veces complicado para la gente entender que esto es un privilegio. El tener una computadora, un iPad, una tableta, un celular, sigue siendo un privilegio en este país. Entonces, pues no todo el mundo puede y eso me preocupa porque esta es la normalidad que tenemos que vivir a partir de ahora. Ya no va a cambiar, no vamos a regresar a lo pasado. Aún si regresáramos a aulas porque el semáforo fuera verde y no hubiera riesgo de contagio, ya no vamos a regresar al tiempo anterior porque el COVID será una enfermedad cíclica y los niños son fomites porque todo lo que tocan se lo llevan a la boca y porque tienen un sistema inmune muy fuerte, pero pueden ser asintomáticos y llevar a casa la enfermedad y contagiar sin querer a alguien. Entonces, no tenemos forma de regresar a la educación anterior. Es momento de que todos los mexicanos tengan acceso por derecho a una conexión a internet y a las herramientas de hardware que requieran. Esto debería ser un derecho para cada mexicano. Y hasta que no lo sea, y hasta que no se vuelva realidad, no debemos detenernos en nuestra lucha por el desarrollo social. Ángelo, mira, ahorita me recuerda, no sé si viste el caso de este chico, no recuerdo el nombre, del chico que tomaba clases en el Zócalo, que su papá era zapatero, salió publicado en las noticias y que, bueno, actualmente nuestro presidente municipal le regaló unos anteojos. Bueno, los anteojos se los regaló, porque también necesitaba anteojos, se lo regalaron el dueño de la óptica y él le regaló un dispositivo, una tableta me parece. Pero bueno, una de las preguntas que tenía yo que hacer, pero ya la acabas de abordar, es si México está preparado para la educación en línea. Obviamente, digo, ya has dado tu opinión y pues bueno, creo que se dejó ver en lo que acabas de responder, pero me gustaría que me dijeras sí o no, por qué sí, por qué no, pero sobre todo creo que lo más importante, ¿qué propones o qué puedes proponer tú para que esta brecha se acabe? Porque tenemos una brecha enorme. Estoy viendo las estadísticas de las evaluaciones que tiene PISA y México, o sea, desde el 2000 no avanza. Estuve viendo el sistema educativo finlandés, en 30 años le dio la vuelta. México lleva 20 desde que entró con el presidente Vicente Fox y está estancado. Y se han hecho cambios, se han hecho reformas estructurales importantísimas. Cada sexenio tienen reformas prácticamente, o sea, no retoman, no hay una continuidad. ¿Qué pasa? O sea, a ver, me gustaría que me ayudes a responder a esto. Nada más, me dices eso y me acuerdo y me duele el hígado. Ok. México preparado, no estamos preparados ni de cerca. Tenemos dos problemas grandes. El primero es un problema educativo. Obviamente, para poder llevar una clase en línea se requieren herramientas diferentes a las que se enseñan en las normales y en las escuelas donde se da pedagogía y educación en este país. Entonces, hay que actualizar a los maestros, hay que dejar
atrás la idea de que el maestro es la persona que no desea que la clase, que solo va por la plaza. No, créeme, hay muchísimos maestros, la gran mayoría, la inmensa mayoría, que realmente tienen vocación de dar clases. Obviamente en todos los árboles hay una que otra manzana que sale mal, pero bueno, la gran mayoría de los maestros quieren aprender, pero no les han dado las herramientas todavía para aprender cómo llevar una clase en línea. Hay que obligar, bueno, no obligar, hay que buscar, apoyar, coadyuvar las acciones de gobierno para poder enseñar a los maestros a llevar la clase de forma digital. Obviamente también hay que enseñar al alumno cómo ocupar las herramientas digitales para su educación. Creo que el acceso que tenemos a Internet es amplio, que el 70% o más del 70% de los mexicanos tengan acceso a Internet, significa que hemos avanzado en esa área, pero no lo ocupan para la educación. Los mexicanos lo ocupan para el trabajo lúdico, divertirnos, el entretenimiento, el esparcimiento y la comunicación con amigos. Hay que empezar a enseñar a la gente a ocupar los celulares, las tabletas, las computadoras, para lo que también sirven, como es el llevar una clase, llevar un curso, un aprendizaje. Pero la parte más fuerte que vuelve no preparados para este cambio de lo digital es obviamente la brecha económica que vivimos. Hay dos Méxicos y el que no lo entiende así, bueno, creo que está viviendo otra realidad, otro país. Hay el México de los que tienen y el México de los que no. Y desgraciadamente, en un país donde 50 millones de mexicanos viven en pobreza y de esos unos 20 millones viven en pobreza extrema, si no es que más, pues tenemos una brecha muy fuerte de ingresos. Y el caso de este chavo me llega porque me tocó hacer lo mismo con un niño, regalarle una herramienta digital, un celular, para que pudiera llevar sus clases, porque me fue a visitar a la familia para otro tema, pero sí fue así como que, bueno, ¿y cómo resuelvo este problema? ¿Cómo resolvemos este problema niño por niño? Porque no podemos esperar a que llegue una oportunidad para dárselo a cada niño, sino que sea una reforma general, que de nuevo volvamos la propiedad de una herramienta que permita la educación digital, un derecho de cada niño mexicano, de cada niña mexicana, desde que tengan edad escolar hasta que terminen su formación. Si deciden seguir hasta la universidad, bueno, pues hasta la universidad o algún posgrado. Y particularmente me preocupa mucho en el área básica, los niños de primaria para atrás, pues tienen que tener acceso a estas herramientas para tener el mínimo de socialización, que ya estamos, es una de las partes más importantes de la educación formal. ¿Qué propongo para esto? Bueno, creo que va a tener que ser un esfuerzo conjunto de ciudadanos, iniciativa privada y gobierno. El tamaño del reto es muy grande, el tamaño del problema, del hoyo, de la brecha que hemos creado con países como Finlandia y el resto de la OCDE, pruebas de desarrollo y de aprendizaje, es muy grande, porque en México tenemos, y me van a regañar mis alumnos de educación mañana que los vea, pero mañana los voy a ver, me toca darles clase, me van a decir que sí, que es constructivismo maquillado. O sea, ha venido lo que tú dices, sexenio tras sexenio, un plan diferente y la visión miope del político de turno, que solo ve hasta el momento en que termina su gobierno. Es decir, se preocupa más por la próxima elección que por la próxima generación. Y ese es el problema que hemos tenido desde hace años en México. Y eso ha provocado que tengamos clientelismo popular y clientelismo electoral para los sindicatos, y que no se obligue a los maestros a capacitarse, que no se les dé las herramientas porque se prefiere gastar en otra cosa el dinero, que no se busque el desarrollo de planes de estudios nuevos, porque si no está roto, como dijeron bien en los comentarios, ¿para qué lo tocas? Y esa renuencia al cambio, esa resistencia a improvisar o a cambiar una forma en la que estás dando tu cátedra, pues obliga a que formemos mexicanos, a los profesionistas del siglo XXI, con herramientas y pensamiento del siglo XIX, perdón. No podemos, hay una brecha demasiado grande, y el que sigue tratando de ocupar el sistema vasconceliano para educar en México, pues bueno, que me invite a su casa, ¿no? Nos echamos una cerveza y platicamos sobre el tema, porque va a estar muy divertido que me expliquen su punto de vista de cómo esperan que una persona aprenda con un modelo de hace 110 años algo que requerimos aprender para el siglo XXI, en el cual
vivimos sobrecargados de información, bombardeados por nueva comunicación en todo momento. No hay momento que no estemos siendo afectados de una u otra forma por el mundo alrededor de nosotros. Hay que trabajar, te digo, entonces, en buscar que se vuelva un derecho de cada educando el acceso a la tecnología necesaria, sino en la casa, en la escuela. Y en eso se debe pensar mucho en la inversión en la educación. Creo que el que tengamos un 1.9% del Producto Interno Bruto únicamente dedicado a la educación y su mayoría se vaya al área administrativa está equivocado. Deberíamos estar apuntando, como en su momento se planteó, esa gran pelea por llegar al 2% del Producto Interno Bruto. Deberíamos estar pasando en más países como Suecia y Suiza. Los dos empiezan con ese, invierten el 3.37% de su Producto Interno Bruto en educación. Corea del Sur invierte el 4.5% y es un país que hace 30 años estaba en el mismo lugar que México, con una economía muy similar a la mexicana, en vías de desarrollo, y ahora es un país primermundista. La única diferencia fue, esas 3 décadas la ocuparon para invertir en investigación, para invertir en educación, para invertir en formación docente, y eso ha marcado toda la diferencia. No quiero que tengamos un sistema coreano, ni un sistema suizo, ni un sistema finlandés. Quiero un sistema mexicano, pero un sistema mexicano que tome en cuenta la realidad que se vive en México y la realidad que nos vamos a enfrentar a partir de este momento. No nosotros, no tú y yo ya acabamos, mi estimado Jerry, ya nos formamos. Los niños que vienen atrás de nosotros y los niños de esos niños que vivirán después, ¿a qué se van a enfrentar? Claro. ¿Qué realidad van a tener que ver? Y que forme a los niños con las herramientas que van a requerir para competir de tú a tú con cualquier persona en el mundo. Ese es el sistema que realmente debemos tener, y eso va a requerir de inversión, va a requerir de dinero, va a requerir de que entendamos que el dinero que se gasta en investigación no es gasto, es una inversión futuro, y que no podemos desaparecer en los problemas del país de golpe y plomazo con solo buenos. Se requiere trabajo, se requiere pisar el lodo y se requiere caminar. Y yo veo veces improvisados a la gente que nos gobierna, con políticas improvisadas o con una visión muy a corto plazo, con ideas que se ocurrieron en la mañana, ocurrencias, y si vamos a estar siendo gobernados por ocurrencias, tenemos un problema fuerte y que no podremos resolver, y eso es trabajo de la ciudadanía, de cada persona que nos está escuchando en este momento, sean o no estudiantes o estén o no educados en la educación, porque la educación es trabajo de todos. Y entonces hay que obligar a que la gente que esté a cargo de la educación sea gente preparada para eso. Y en ese sentido, es nuestro deber ciudadano el darle seguimiento a las políticas públicas de todos los niveles para poder cuidar que nuestro dinero se gaste de forma correcta en lo que realmente necesitamos, que en este caso, por ejemplo, es un modelo educativo para el siglo XXI. Fíjate, Ángelo, voy a leer algunos comentarios. Veo que Lalo y Mariana están muy interesados. Tiene razón, se regalan computadoras, se regalan televisiones y se gastan porque se venden, se gastan en otra cosa, o las empeñan. Creo que la idea no es tanto en regalar el material, sino que las escuelas estén equipadas para que no se pueda regalar. Una, y dos, el empezar a formar a los niños para que entiendan que vender tu iPad que te llevabas para la escuela para cambiarlo por un PlayStation, me confundí con Xbox y PlayStation, y los combiné en una revista pornográfica. Pero para comprarte un PlayStation no te va a servir, o sea, para que entiendan el daño que se hacen a sí mismos, y que esa decisión les va a afectar a futuro. Y que los padres entiendan también, ¿no? Creo que en ese momento están viendo lo que vivimos los maestros todos los días, lo ven con sus propios hijos. Ahora imagínate con 40, que no son tuyos, en un salón de clases. Bueno, creo que van a, en ese sentido, valorizar un poco más el trabajo del maestro en el aula. Claro. Y qué bueno, ¿no? Que se valorice, que se revalorice el trabajo del maestro. Fíjate, ahorita todo lo que has comentado, híjole, se me viene un mundo de ideas. Prácticamente me recordaron las palabras de Sir Ken Robinson, un pedagogo inglés muy importante, que el sistema educativo es anacrónico. Prácticamente estamos enseñando
en una era donde no se debe de aprender de esa forma. O sea, como tú dices, acabas de tocar el tema de que estamos en una era de la información, en una aldea global, donde todos estamos conectados y todavía hay un sistema educativo muy, muy enfocado a la era de la industria. Tocas el tema de que, y creo que esto es bien importante, yo no sé cómo, yo no sé, no quiero pensar en la idea del Mesías, de este líder que nos va a llevar adelante, pero sí hace falta liderazgo en la manera de cómo se gasta el dinero. No es tanto siento que el dinero, sí es un buen dinero el que se invierte en educación en México, pero creo que está mal empleado, no está bien optimizado. Y dos, tocases el tema de que para cerrar esta brecha se tiene que unir tres esferas: gobierno, la parte privada y la sociedad. O sea, no creo que una esfera ayude a cerrar esta brecha en cuanto a la economía, porque con que una esté mal, le impacta a la otra. O sea, si hay mala educación, hay poco crecimiento. Y si no hay buena economía, hay una educación deficiente. O sea, las dos tienen que ir de la mano. Tocas el tema de que la educación es asincrónica, hay una brecha bastante grande económica, que se tiene que generar esos actores, o tienen esos actores que generar ideas, propuestas, que no estamos preparados. Híjole, digo, es un tema bastante amplio para abordarlo en tan poco tiempo, Ángelo. Un tema complejo, tiene muchas aristas y muchos vértices que hay que tocar, hay muchos participantes, hay muchos detalles que parecían técnicos, pero realmente a veces no lo son. Y sí, te entiendo, o sea, es un tema con muchos puntos de vista, muchos ángulos que analizar. Hay que limpiar el sistema educativo, hay que limpiar al país del gasto innecesario, hay que hacer que el recurso llegue hasta el aula, porque mucho se queda atorado en el camino. Sí, tiene razón, es un sistema complejo. Ángelo, definitivamente algo que me gusta es que tú no, y eso lo rescato, se me pone la piel chinita. Yo creo en educación, he pasado más tiempo educando en empresas que en aulas, he estado en aulas. Definitivamente creo en educación porque es la herramienta para poder transformar las ideas, que generar cambios positivos, la innovación. Pero ¿cómo te explico? Tú hablas de un sistema mexicano, el sistema que sea propio, generar esta innovación en educación, pero que sea propio, ¿no? Finlandia tiene el suyo, muy bueno. Como tú dices, Corea del Sur tiene el suyo, Estados Unidos tiene el suyo, que invierte también bastante, pero no es tan efectivo. Digo, sí es más efectivo que el de nosotros, pero en comparación con otros países como Finlandia, Suiza, no lo tiene. En fin, el punto es, este modelo que a ti te gustaría que algún día existiera en México, híjole, ¿cómo crees que se pueda llegar a dar? Digo, es complicado, ya tocaste el tema de la educación, que el dinero realmente llegue a las aulas. ¿Cómo podríamos generar un buen sistema de enseñanza mexicana? Tiene que estar científicos, maestros, pedagogos, investigadores, empresarios, la sociedad. O sea, ¿cómo generar un buen sistema educativo mexicano? Es una pregunta compleja, pero creo que la respuesta está más o menos por donde ibas tú. Tienen que estar todas las partes que van a estar involucradas en él. Y en ese sentido, es importante que sí participen pedagogos, participen expertos en educación, para que también participen los padres, que participen incluso alumnos de anteriores, porque debemos entender cómo la educación, si no tiene, es como una mesa con tres patas. Si le quitas una pata, una vez tres patas se cae, se rompe, es un banco que queda desequilibrado. Y la educación debe venir desde casa, en el sentido de que se debe valorizar la educación desde casa. Y si los padres no entienden el requerimiento de los hijos para aprender y la necesidad social de que sus hijos aprendan, pues no van a darle el valor que realmente requerimos que le den para que se mantenga al alumno
estudiando. En ese sentido, creo que, por eso decía que no quiero un modelo finlandés o coreano o estadounidense, que como tú dices, gastan a lo loco, pero realmente no tienen resultados brillantes, tienen los resultados promedio. Creo que no es tanto el gasto, es que han tratado de tomar lo mejor de cada lugar y no les ha salido la adaptación. Por eso no quiero que tropicalicemos nada, quiero que sea un sistema que sirva para la idiosincrasia mexicana y que tome en cuenta las tradiciones y valores de la comunidad mexicana, ¿no? Hay que involucrar a todas las partes que forman la educación, los maestros, los alumnos, las escuelas, los directivos, los sindicatos de maestros, el gobierno, la sociedad civil, empresas, porque a final de cuentas el objetivo final de la educación es la formación de una persona útil para la sociedad, útil en el sentido de que pueda generar valor social. Y generar valor social tiene muchas formas, tiene muchas caras. Puede ser una persona que llega a una empresa a trabajar, o puede ser un emprendedor, puede ser una persona que se dedica a la ingeniería o una persona que se dedica al arte. Y en ese sentido hay que entender que si seguimos juzgando a los peces por cómo nadan, como dice el famoso chiste, digo, por cómo escalan árboles, nunca vamos a aprender a valorizar a las personas por su verdadero talento. Cuando un niño no salga bien en matemáticas y salga bien en música, no compren clases de matemáticas, compren un piano o compren un violín y saquemos lo mejor de cada niño, saquemos lo mejor de sus habilidades. No digo que no estudie matemáticas, no me estoy refiriendo a que se le bloquee del conocimiento, pero sí que aprovechemos el talento de cada persona y que sepamos que las diferencias se valen, incluso en un sistema educativo que viene desde la época de la industria y nos veía como eso, como personas con un año de nacimiento y eso era nuestro punto común y entonces para tal edad debes conocer tal capacidad o tener tal habilidad. No, perdón, o sea, las personas aprenden a ritmos diferentes, de formas diferentes. Y el día que tengamos eso y veamos a los niños que entran al sistema educativo como lo que son, una persona con habilidades para algunas cosas y dificultades para otras, pero con talento innato, ese día vamos a entender que probablemente no sea bueno el sistema por grados y no sea bueno obligar a los niños a aprender a leer y a escribir obligatoriamente antes de que cumplan 7. No, sino enseñan al niño a pensar de manera crítica desde un principio y si logramos que el niño piense de forma crítica desde pequeño, lo que le expliquemos después lo hará desde una nueva perspectiva, desde su perspectiva. Ese sería el primer factor en el cual me enfocaría yo, que los niños puedan analizar lo que está siendo presentado ante ellos como información, porque tenemos la mala costumbre en México de querer máquinas que repitan, de querer grabadoras, querer pericos que tomen un dato y lo recuerden hasta el momento del examen, lo repitan tal cual y se les olvide. Y eso no sirve. Necesitamos gente pensante, con capacidad de analizar lo que recibe. Entonces, el sistema educativo mexicano perfecto debe ser formado por todos, debe estar involucradas todas las partes, no va a venir un Mesías, como decías, coincido contigo, no vendrá nadie a salvarnos, no esperemos ayuda de por fuera, es este momento de tomar nosotros la iniciativa, todos, como ciudadanos, para que se empiece a formar ese sistema educativo, porque tampoco vendrá de golpe, tendrá que ser un cambio paulatino. Y este proceso va a durar a lo mejor una generación o dos, pero es la única forma que tenemos de sacar a México del hoyo en que nos metimos y que nos metieron. Vamos a olvidar el pasado. Ángelo, sí. Ángelo, mira, hay algo bien importante. Ángelo, digo, hay algo bien importante, ahorita que acabas de retomar el de que no va a haber alguien que nos quite o que nos saque de este hoyo, tenemos que actuar. Hoy en día, nuestros padres que están en las posiciones de liderazgo ya van de salida. Nosotros, nuestra generación, va a empezar a tomar las posiciones de liderazgo. Me refiero a hacer posiciones de gobierno, presidentes gobernadores, van a empezar a ser directivos, jefes de ciertas empresas, van a empezar a tomar esas posiciones de liderazgo. Y vamos a tener nosotros que asumir esa posición y estos 10 años que vienen, o unos 15, 20 años, nuestra generación va a llevar el barco de la nación o de la educación.
¿qué errores no debe de cometer nuestra generación que ha cometido la generación que está delante de nosotros ayer? Es una muy buena pregunta. Y mira, creo que el punto más importante que tiene de ventaja nuestra generación, porque nos han llamado de todo, nos han llamado generación de cristal, nos han llamado la generación que no hizo nada, la generación perdida. Perdón, ahora toca nuestro turno de demostrar que no solo no somos la generación perdida, somos la generación que va a salvarlos, porque somos el puente. ¿Qué error debemos cometer? Olvidar a ninguna de las dos partes. Somos un puente que va a servir para transitar de lo analógico, lo guardado, lo pasado, y valorizar el futuro y prepararnos para los que vienen atrás. Y en ese sentido es importante que no caigamos en el error de no servir como un puente, como un guía, y creer que nuestro trabajo es mantener la situación o cambiarla radicalmente. No, creo que en este punto de nuestro desarrollo como sociedad nos va a tocar ser más un traductor entre la vieja guardia, que tiene la experiencia, que tiene hasta el momento el mando, que tiene el conocimiento de cómo se llevan a cabo los procesos y los desarrollos en nuestro país, y la generación que viene llegando, que nunca han tocado un libro de papel, todo lo que conocen digital, y esa traducción, que reciba la experiencia, para que reciban el valor de todo lo pasado, los jóvenes que vienen detrás de nosotros, este es trabajo nuestro. Y en ese sentido, creo que nuestra generación va a demostrar a largo plazo, no ahorita, a largo plazo vamos a demostrar que fuimos una generación crucial para el desarrollo del país, porque sería muy difícil la transición de golpe si no estuviéramos nosotros ahí. Que entendemos ambas partes, entendemos a la gente que vivió la época analógica, porque la vivimos con ellos, y que ha sabido adaptarse. Somos una generación brillante para la adaptación. Entonces, ese debe ser nuestro punto fuerte, nuestro baluarte. Cómo adaptamos a la gente que viene después para que se preparen para los retos que van a enfrentar ellos, porque van a ser muy únicos, totalmente diferentes a los que han vivido la gente del pasado y nosotros. Y ese es el valor de esta generación, de la generación de los que nacimos en los 80 o principios de los 90. Y si no logramos transmitir la experiencia pasada a los que vienen y a nosotros mismos, pues vamos a, como dicen los comentarios, tiene razón Santiago, vamos a cometer los errores del pasado. Sí. Ya nos hemos dado cuenta, la historia ha sido cíclica hasta ahora. Cada 100, 150 años vemos una repetición de valores, incluso filosóficos. No podemos mantener el círculo vicioso, porque no veo la virtud en él. Hay que romperlo, romper ese círculo vicioso y empezar uno virtuoso, en el cual, como te decíamos al principio, esa nueva normalidad puede servir como parteaguas para empezar a construir un mundo diferente, un mundo en el cual se le dé más valor a la persona que a la ganancia, se le dé más valor a la conexión que a la capacidad de generar ingresos, se le dé más valor a la individualidad dentro del colectivo que al colectivo sirviendo a la individualidad. Creo que es un momento en la historia de, no solo de nosotros como país, yo creo que incluso del mundo, porque vamos a decidir aquí si lo que hemos creado hasta el momento nos destruye y nos separa, o lo ocupamos para unirnos a pesar de las distancias. Empezamos a remarcar nuestras diferencias o a encontrar similitudes unos con otros. Y yo tengo fe en la generación que formamos. Tengo fe en que ahora que nos toca, como dices tú, tomar el barco, tomar las riendas del caballo, tenemos la capacidad de guiar este barco a buen puerto y de llevar esta carreta hasta el destino que nos toca. Y sabremos en su momento dar el paso, ¿no? Dar la antorcha a los que vienen después, que es algo que luego generaciones anteriores he notado que no hacen. Después de trabajo soltar las cosas, y nosotros hemos aprendido a la mala, que es la forma adecuada de darle continuidad al mundo. A veces requiere ser golpeado para aprender, y en este caso nos tocó muchos golpes, tanto de los más viejos como de los más jóvenes, y eso nos va a ayudar mucho a nuestro papel de traductor y de guía para el mundo,
en cuándo soltar la rienda y dársela a la gente que viene después. Wow, Ángelo, es muy interesante la reflexión que haces. Definitivamente la palabra que utilizas de ser traductor se me hace muy interesante porque es complicado entender dos generaciones, y nosotros estamos en medio, ¿no? Imagínate, la generación nació completamente en la analogía y la generación que nació completamente con la tecnología, o sea, Claro. y estamos en medio, ¿no? Y ser ese puente, no podemos olvidarnos de esa generación, como también tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones cosas que antes se hacían, ¿no? Que son importantes. Creo Claro. que hoy una maestra, estuvimos en una clase de maestría, me dijo, Gerardo, estábamos viendo el paradigma conductual en educación, y me dijo, Gerardo, yo sé que es un paradigma un poco bastante criticado, pero ¿tú crees que en la actualidad se pueda emplear? Y yo le dije, mira, maestra, claro que sí, y nunca se va a dejar de emplear. Y le expliqué algunos aspectos positivos. Por ejemplo, en el caso de la educación especial, el paradigma conductual va a gobernar. ¿Por qué? Porque Claro. regularmente los niños aprenden a través de estímulos y respuestas, condicionamientos. ¿Por qué? Porque su capacidad cognitiva no les da por las enfermedades que tienen o los trastornos que tienen. Y es muy importante, bajo ese paradigma, desarrollar competencias básicas para la vida. Veo difícil que otro paradigma constructivista, cognitivista, pueda imperar en ese ambiente. O sea, no hay que descartarlo, no es malo. Simplemente va a depender del contexto, para qué lo voy a utilizar. Y todo lo que comentas, a mí se me pone la piel chinita, pero te quiero hacer una última pregunta ya para despedirnos. Y es una pregunta que apenas se me vino a la mente por toda la información que me has estado dando, pero creo que es importante para conocer tu perspectiva, porque considero que eres un líder no solamente en tu institución, sino también un líder en Veracruz. Y quisiera preguntarte, si en algún momento, Ángelo, tú tomaras una posición de liderazgo, cual sea, supongamos, digo, una posición de liderazgo, secretario de Educación, a nivel nacional o del estado, gobernador, presidente municipal, presidente de México, una posición de liderazgo. ¿Qué es lo primero que tú harías? ¿Qué es una o dos cosas que tú harías para que la educación en todos los niveles mejorara? Buena pregunta, y creo que, digo, uno nunca está pensando en, voy a hacer esto para llegar a tal cargo o tal puesto. Creo que servir al pueblo mexicano en cualquier nivel es un honor, así se debe entender, y entender que es servir. No existe el funcionario público, existe únicamente el servidor, y el trabajo de un servidor público es servir al pueblo, y como tal, hay que verlo como el honor que es que te hayan elegido para cualquier cargo. Y en ese sentido, de tener el honor algún día de servir a mi país, y tener la oportunidad de cambiar la forma en que entendemos la educación en México, creo que el primer paso sería atrevernos, entender que es momento, al menos ahora, es la oportunidad perfecta para atrevernos a cambiar, porque el que intenta lo mismo continuamente y espera resultados diferentes, pues es la definición de tonto, de acuerdo a 45 autores, porque la cita está mal atribuida a 1000 personas. Y ya no podemos ser más de lo mismo. Creo que hemos visto pasar generación tras generación que no se ha atrevido a cambiar. Y Claro. es momento de intentar ese cambio, es momento de sí abrir nuestra mente, porque lo dijo muy bien Oliver Wendell Holmes, cuando pensaba que un ambiente, cuando se amplía por nuevas ideas, nunca regresa a su tamaño original. Entonces, es momento de que abramos nuestra mente, de que tengamos la capacidad de intentar cosas nuevas. Y el primer paso sería lo que hayamos platicado ya, que es enseñar a los alumnos de una forma diferente, pensando en no tener gente lista para repetir procesos después de X tiempo en la escuela. Entender que los alumnos son diferentes
y no los une únicamente el año de nacimiento, a lo mejor la capacidad en una particular es la mejor forma de agruparlos o disiparlos, entenderlos como los individuos que son, cada uno con una capacidad diferente y características diferentes. Y podemos aprovechar esas nuevas tecnologías que nos permiten ahora el encontrar conocimiento en las partes y transmitirlo fácilmente para ya no pensar siquiera en un modelo mexicano, pensar en un modelo Jerry, un modelo Ángelo, un modelo para cada una de las personas que forman a la educación mexicana, porque tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos la capacidad de crear modelos basados en habilidades específicas, modulares, individualizados, que permitan a la persona alcanzar su máximo potencial y desarrollar las habilidades que realmente van a servirle en el futuro, porque no hay peor queja que la de esto para qué me va a servir. Como maestro, creo que es horrible que te digan esto para qué me va a servir. Te va a servir, créeme, pero creo que es mejor todavía cuando el alumno sabe que le va a servir y te busca para aprenderlo, porque significa que ha tomado conciencia de que su desarrollo es importante y es valioso. Y en ese sentido, si logramos que el alumno piense de forma crítica y se analice y se autoanalice y sepa tener en sus maestros a la guía para recibir la información que requiere y las actividades que requiere para formar el conocimiento que lo podrían o la podrían convertir en su mejor versión, tendríamos entonces un sistema educativo verdaderamente valioso, potente y capaz de formar al mexicano del futuro. Un mexicano competitivo en cualquier parte y un mexicano orgulloso de sus tradiciones, de nuestro origen, de nuestro país, y con la frente en alto, con la capacidad de plantarle cara a quien sea, porque esa es otra cosa que también nos ha faltado, recordar qué grande es este país y qué tan valioso es ser mexicano. Claro. Es una... Sí, no, es una... Es algo que única vez, hasta que sales del país, te das cuenta qué tan bello es nuestro país, qué tan grande es México, qué tan importantes somos, qué tanto tenemos marcado nuestra cultura, cómo la llevamos, cómo la presentamos ante el mundo. Hay una frase que me encanta que decía que entre más me quejo de mi país y más salgo de viaje, más quiero a mi país, más quiero a México. Y la decía Ibargüengoitia en uno de sus libros, del valor de ser mexicano, y es muy cierta. Creo que, de nuevo, lo que hace a México diferente y especial es su gente. Lo que lo hace valioso es los mexicanos, las personas, sí, la forma en que entendemos el mundo. Y si logramos formar un sistema educativo que entienda al mexicano, creo que tendríamos un destape de poder intelectual en México importante. Creo que estamos mal aprovechando el talento del mexicano, y eso nos orilla a todos los mexicanos a pensar en cómo subsistir. Pero si lográramos una sociedad en la cual tuviéramos la capacidad de encontrar el talento de cada mexicano y llevarlo a su máxima expresión a través de la educación y de la inversión en investigación, nos estaría cantando otro gallo, o si este país es otra cosa. Ya claro, Ángelo. Momento de dejar de quejarnos y de tomar las riendas nosotros, ¿no? Empezar a actuar. Así es, concuerdo contigo. La verdad es que, hablar el tema de educación es muy complejo. Es abordar muchas aristas, muchos temas, pero definitivamente creo que la plática que tuvimos el día de hoy, al menos a mí me sirve para saber que definitivamente la educación necesita un cambio, tiene que haber un cambio, rescatar lo que estamos haciendo bien, porque hay cosas muy buenas que estamos haciendo bien, y tenemos que seguir trabajando, pero no, desgraciadamente no trabajar con una visión corta o con esa miopía de algunas personas que están en ciertos cargos, sino trabajar a largo plazo, a futuro. Tocaste un tema muy importante, ya para finalizar, sobre crear un sistema para que las personas puedan ejercer sus habilidades, destrezas, conocimientos, talentos, que los van a hacer el día de mañana mejores personas, una mejor versión, que creo que es lo más importante, ¿no?
a veces el sistema educativo... Es muy importante que tocan en el chat y es muy interesante también que le dé un sentido a la vida, ¿no? Que tenga una educación que también te permita formarte como una persona feliz, porque creo que tú lo tocas el tema muy bien, porque lo has visto como el Instituto de la Felicidad. ¿Y cuál es el objetivo que tenemos aquí? Y esta plática me va a dejar pensando un buen rato, porque pasamos de algo muy que parece banal, como la nueva normalidad y qué estamos haciendo ahora, a ver algo mucho más profundo, porque la raíz es la educación de todo. La educación es la parte de la cual nace lo demás. Y entonces llegamos a puntos filosóficos ya más profundos. Y sí, esta educación que vamos a crear ahora para el nuevo modelo, para la nueva realidad, para la nueva normalidad, debe también tener como centro a la persona y darle un sentido y permitirle formarse libremente y en felicidad y llenarlo, tanto intelectual como emocional y espiritualmente. Es un reto fuerte para nuestra generación, para el siguiente, la siguiente década, pero creo que tenemos las herramientas necesarias y el momento es el adecuado para tomarlo. Eso es lo que te iba a decir, Ángelo, que creo que el propósito de la educación, muchos autores dicen que es el desarrollo, que tiene que ver con mejores ingresos. Yo pienso que tiene que ser la felicidad. Cuando tú estás en un sistema educativo que te da la facilidad de descubrir tus talentos, tus pasiones, de ponerlas a prueba, de a lo mejor dejar a un lado ciertas materias en las cuales no te gustan, pero enfocarte en las que sí te gustan, y al final puedes tener una vida con propósito y con sentido, utilizando y conociendo esas fortalezas. Creo que todo lo demás se da por sentado, o sea, todo lo demás va a venir por sí solo. Y es cuando generas valor, es cuando viene la innovación, es cuando viene la creatividad, es cuando vienen, o sea, es cuando una persona es feliz haciendo algo, hay un cambio, se atreve a desafiar paradigmas, se atreve a innovar, y eso es lo que creo que nos hace falta en México. Y el tema, lo que acabas de decir, es una educación que no solamente nos llene de conocimientos, sino también enfocada en el ser humano, y tiene que ver mucho con el talento, con la felicidad. Estoy de acuerdo. Aquella persona que nunca cometió un error no ha probado nunca nada nuevo, y eso es importante. Hay que tratar, hay que equivocarnos, hay que perder el miedo al error, a la falla, dejar de calificar los errores y empezar a ver más sus aciertos, empezar a buscar generar valor, como bien marcas, y eso depende mucho de la forma en que entendamos el papel de la escuela, el rol de la educación en la vida de una persona. Y de nuevo, yo tengo confianza en que nuestra generación va a poder ser esa generación del cambio verdadero, del cambio profundo y radical, pero entendiendo el valor del pasado, no solo como experiencia para no cometer errores, sino como guía, faro que nos impulse a buscar el México que todas las generaciones anteriores han tratado de construir, y sea el reductor y el puente para que las nuevas generaciones estén listas para el reto que significa ser mexicano, porque somos un país complicado, pero en nuestra complejidad se encuentra la belleza del mismo. Claro. Pues bueno, Ángelo, muchas gracias. Tenemos comentarios ya de César. Bueno, voy a saludar rápidamente a todas las personas. Hoy la verdad es que el tema me atrapó, hice muy poca atención a todos los comentarios. Agradezco a Luis Mateo, agradezco a Teresita Oropesa, a Eliana Escribano, a Lalo Cárdenas, Mariana Álvarez, que estuvieron haciendo sus comentarios, Santiago Nogales también, que pues está por ahí con nosotros. Santiago, te mando un fuerte abrazo. Está también por ahí César que está con nosotros, el Salsolano, que siempre está conmigo siguiéndome en esa transmisión. Gracias a todos por sus aportes. Créanme que esta entrevista ha retroalimentado no solamente a mí, me imagino que también a Ángelo bastante. Y pues bueno, Ángelo, nos despedimos, te agradezco infinitamente. Ya, la última pregunta, es la última, lo prometo, la última pregunta, Ángelo. ¿Por qué trabajar en México y no irte al extranjero, Ángelo? Porque tienes un currículo impresionante
tienes un currículo bastante extenso, estudiaste en una de las mejores universidades, obtuviste premios, hablas casi, bueno, dominas 7 idiomas, pues estás aprendiendo 4 más. Ángelo, cualquiera pensaría en irse a un país de primer mundo y trabajar y sobresalir en otro lado. Y la pregunta obligatoria que te hago, y a mí a título personal, esto no tiene nada que ver con el tema del día de hoy, es ¿por qué quedarte en Veracruz? Creo que la pregunta fue ¿por qué regresar? ¿Por qué regresar a Veracruz? Yo siempre digo que en México hacemos muy mal. Lanzamos a los mejores que tenemos, los mandamos a otro lado y nunca regresan. He visto grandes amigos, compañeros de toda la vida, gente brillante, que se va y ya no regresa a México. Hacen lo que en su momento yo estuve tentado a hacer, saliendo de la universidad, saliendo de la maestría, saliendo de mi segunda maestría. Hubo invitaciones, hubo ofertas, pero yo siempre tuve la idea, y creo que es correcta, de que yo nací aquí y aquí quiero ver que lo que yo pueda producir, el valor que pueda yo generar, se quede. Creo que si bien no le temo a la competencia con el extranjero porque ya lo he ido a pelear y no he tenido problemas, ha habido victorias y derrotas, pero han sido más las victorias. No fue tanto el decir, no, ¿para qué me quedo en el extranjero? ¿Para qué me voy a otro país? Fue más el decir, yo quiero que México sea el país de primer mundo donde quiero vivir. Y la única forma que tengo de ayudar a que ese sueño se vuelva realidad es regresar, es aportar, es construir, es trabajar todos los días tan duro como pueda desde donde esté, desde mi oficina, desde mi casa, desde la calle, en ser un mejor ciudadano, un mejor mexicano y ayudar a formar mejores ciudadanos, mejores mexicanos y darlo todo por este país. Por eso regresé. No, no hubo nunca duda en mi mente de que yo iba a estar aquí en Veracruz, de que yo aquí tenía mi futuro, porque el amor por México es más grande. Y yo estoy seguro que si México tuviera las oportunidades que luego se presentan en otros lados, todos los mexicanos regresarían porque, híjole, este país es especial. Este país tiene algo mágico y te obliga no solo a regresar, sino a ser mejor. Te obliga a trabajar para que tú lo conviertas en algo mejor. Por eso estoy aquí, aunque pude estar en otro lado. Y estoy en el lugar correcto. No sé si sepas, pero yo me fui 2 veces a trabajar a Estados Unidos, no de mi área, y te digo algo, Ángelo, o sea, eso sí es cierto, yo no era feliz, y yo estoy seguro que si me hubiera quedado económicamente, hubiera estado mucho mejor como estoy ahorita. Digo, no estoy mal, pero tampoco estoy así como que en la calle, pero no hubiera sido feliz como lo soy ahora. No hubiera trabajado en lo que estoy trabajando ahorita, que es lo que me gusta, lo que me apasiona. Ya estuviera trabajando quién sabe de qué, haciendo quién sabe qué cosa. O sea, la verdad es que, y sí es cierto lo que dices, regresas con ganas de cambiar, de transformar, o sea, hay personas que se hallan. Yo no me hallé, no me gustó Estados Unidos, ha sido el único país que he visitado en el extranjero, que he vivido. Estudié, estuve allá, casi termino mi GD y estuve estudiando inglés y no me hallé, ¿eh? O sea, te voy a ser honesto, no me hallé. Mira, no tengo nada contra los mexicanos que se van y triunfan, pero es que ese es el punto. El mexicano que se va triunfa. O sea, yo no conozco una historia de un mexicano que esté mal en el extranjero. ¿Por qué? Porque tenemos esa, no sé, esa pasión por hacer las cosas bien, esa pasión por levantarnos y darle una jornada completa de trabajo dura y decir, sí, terminé, estoy feliz por haber terminado una jornada completa dura, aunque hayas acabado molido y te paras a la mañana siguiente más temprano todavía porque aún tienes ánimo. Bueno, para ellos fue su sueño, triunfar fuera. Y qué bueno, los hace más fuertes y nosotros más grandes el que ellos hayan triunfado. Yo simplemente quería triunfar aquí y quiero que todos los mexicanos triunfen aquí. Por eso estoy aquí, porque quiero trabajar, dejarlo todo, porque este país sea el lugar de oportunidades que luego encontramos afuera. No solo para mí, porque esa es nuestra tarea como mexicanos. Gracias, Ángelo, gracias. Tengo ya
Dice Yosmar Castillo, saludos de Portín. Gracias, Yosmar. Gracias. Mariana Álvarez, excelente. Naya, Naya, creo que Ángel es un ejemplo de amor por su país y visión clara de lo que puede aportar sin ego ni protagonismo. Naya, gracias por escribirnos. Gracias a todos por sintonizarlos. Gracias, Jerry, por la invitación. No, gracias a ti. Es un honor poder participar contigo. Ya tenía yo ganas de poder estar en el programa y espero haber aportado, aunque sea un poquito, para que la gente que nos sintonizó y para que tú y un servidor, créeme que me quedo con muchas ideas para analizar y nos la creamos, que pensemos que realmente podemos, porque no tienen idea, en serio, cuántas veces he visto yo mexicanos afuera triunfar y me pregunto, ¿y por qué no lo hacemos aquí? Y si tan solo pensáramos, aquí también se puede. Y eso seguro que se puede. Claro, no, pues muchas gracias, Ángelo. Espero más adelante tenerte con otro tema, algo más. Imagínate, si esto nos estás aportando en educación, imagínate un tema relacionado con la economía, que es una de tus áreas fuertes, ¿no? Y que te has formado. Llevo 20 años de mi vida estudiando eso. Invítenme a hablar de economía. Claro que sí, por ahí te voy a invitar a hablar un poco sobre la economía. Voy a estudiar un poco, ya estoy abordando, lo que pasa que no es muy fuerte, la psicoeconomía, y sobre todo los estudios del nuevo índice de felicidad, que ya ¿Sí? Es una buena idea. Está desplazando a los viejos sistemas económicos o cómo se calificaban. Ahora están incluyendo la felicidad bruta. Un término muy bueno, sería interesante abordarlo. Y pues bueno, Ángelo, te agradezco a todos. Nos vemos el siguiente martes en punto de las 9 de la noche. Gracias a todos. Gracias, Ángelo. Gracias a Mariana, Santiago, César, Elsa, Naya. A todas las personas que estuvieron, Yosmar, muchas gracias. Nos vemos el siguiente martes. Ángelo, un placer. Hasta la próxima. Gracias a todos.